Franciscaneando. Con San Francisco vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Ven a conocer y juntos vamos a aprender las enseñanzas de Francisco de Asís, su espiritualidad viviendo en la humildad, el buen ejemplo que dejó a la humanidad. Con San Francisco vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Somos la iglesia en salida al encuentro con nuestros hermanos, dispuestos a evangelizar y a testimoniar paz y bien a los hermanos de buen corazón. Con San Francisco vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Queridos televidentes, sean bienvenidos a este programa Franciscaneando. El Señor les dé su paz. Los saludamos con inmenso cariño fraternal en este nuevo programa en el cual vamos a compartir una serie de enseñanzas mutuas que nos ayudarán en nuestra vida de fe. Pero antes de iniciar esto, quisiera que Jonales, nuestro hermano, nos hiciera una breve oración para iniciar este momento de la mano de Dios, para que sea muy fructífero. Bueno, apreciados hermanos, vamos a iniciar este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, ilumina este momento que vamos a compartir, en el cual vamos a transmitir y a dar unas enseñanzas, Señor. Ayúdanos, Señor, para que esas enseñanzas puedan calar en los corazones de todos y cada uno de los que nos están viendo a través de este programa. Señor, ilumina las palabras y aquello que vamos a compartir, que sea fructífero y que les sirva a cada uno de nuestros hermanos que nos ven a través de este programa de Franciscaneando. Amén. Amén. Bueno, nuevamente los saludamos, les damos una cordial bienvenida en este programa Franciscaneando. Hoy tenemos pues a nuestro hermano Paolo, quien siempre nos acompaña con los cantos, pero también tenemos un invitado muy especial, quien es nuestro hermano Jonales. Le vamos a dar la palabra para que él se presente a cada uno de los televidentes de Teleamiga, especialmente en este programa de Franciscaneando. Jonales, ¿quién es usted? Bueno, como tú acabas de decirlo, mi apreciado hermano, mi nombre es Fray Jonales Bautista. Tengo 20 años, llevo aproximadamente 3 años en la comunidad franciscana. Soy de Sincelejo, Sucre, criado en Cúcuta. Y a través de estos años de formación he sabido acercarme un poquito más a Dios. Entonces, nada, eso a grosso modo un poquito de mí. Pero ¿qué hay de ti, hermano Robinson? Ok, pues bueno, el tema del cual hoy vamos a hablar con Jonales, por eso iniciamos haciendo esta pregunta, es acerca de la experiencia vocacional, ¿no? Mi vocación es tal cosa. Hoy estamos llamados a... La vocación no solamente se reduce a la vocación religiosa, la vocación abarca muchísimas cosas más que nos permiten ser aquello que nosotros siempre hemos querido ser. Por ejemplo, en la casa hay muchas personas que han querido ser diferentes profesiones y lo han hecho y en eso son felices. Nosotros, en nuestro caso, hemos decidido un camino franciscano para ser felices y eso es de lo que les queremos compartir. Pues yo también soy Fray Robinson Steven Pava, soy de un pueblo al sur del Tolima que se llama Natagaima. Este pueblo me enseñó muchísimas cosas, allá vive mi familia. Les agradezco pues por cada una de sus enseñanzas que permitieron que ahora yo esté en estos espacios religiosos.
¿Qué más puedo contar? Llevo 6 años en la comunidad, aprendiendo cada día, porque esto es un aprendizaje cada día. El fraile, al igual que el ser humano, al igual que el médico, que el estudiante, nacemos todos los días para seguir avanzando en nuestro camino de ser buenos, de dejar huella en el mundo, que es lo que queremos ser. Jonales, ¿cómo nació su vocación? Pues antes quisiera, apreciado hermano, si me das claro que sí. Comentar un poquito nuestra etapa de formación actual. Eso. Nuestra etapa de formación actual estamos en la casa de formación donde nos preparamos los frailes devotos temporales. Se podría decir que también es la casa de estudiantado, donde asumimos los estudios de filosofía primeramente. Y quisiera que usted nos expusiera acerca de esos estudios de filosofía, y que compartiera con los hermanos televidentes qué es y qué vemos y para qué nos sirven los estudios de filosofía en esta etapa en la cual estamos surcando actualmente. Ok, bueno, como bien decía Jonales, nosotros hacemos parte de una fraternidad que se llama San Bernardino de Siena. Es una casa de formación donde los frailes de la provincia franciscana de la Santa Fe en Colombia nos preparamos como licenciados en filosofía en la Universidad San Buenaventura. Pues en la universidad se estudia filosofía y teología, pero especialmente quienes vivimos en esta casa estudiamos la filosofía. Y el estudio de esta filosofía es importante en el sentido en que nos ayuda a abrir nuestra mente, ¿sí? La filosofía incluso es una de las ciencias más antiguas que tiene nuestra humanidad y nace de esa capacidad que el ser humano tiene de sorprenderse. ¿Sí? Aristóteles, quien es uno de los grandes filósofos, dice que la filosofía nace en el momento en el cual nos preguntamos ¿qué es esto? ¿Por qué existe? ¿Para qué existe? Todas estas preguntas, incluso muchas más, nos ayudan a acercarnos a la esencia de las cosas, a aquello que primeramente no se ve, sino aquello que está detrás de eso. Y nosotros como religiosos, eso es lo que debemos hacer, ¿no? Acercarnos a la realidad de nuestro país, de nuestras comunidades religiosas, en fin. Y una pregunta, hermano, ¿la filosofía, a ciencia cierta, para qué sirve hoy en esta sociedad? Donde pues la filosofía muy poco las estudian. ¿Para qué estudiamos esa filosofía? Mejor dicho, ¿para qué sirve la filosofía hoy en esta sociedad? Ok, si nosotros hablamos a una sociedad que se ha dejado llevar por el consumismo, por el instante de cada momento, la filosofía podríamos decir que no existe, que no sirve para nada, ¿sí? Pero si nosotros nos centramos en una sociedad que necesita ser crítica, que necesita ver alternativas muy diferentes a las que siempre se nos muestran, la filosofía es muy importante. Primero que todo porque nos ayuda a preguntarnos, porque nos ayuda a pensar aquello que otros no han pensado, nos ayuda a cuestionar aquellas cosas que transgreden nuestra forma de ver el mundo, que nos ayuda a ver que la forma de ver el mundo es compleja, es amplia, que no solamente mi forma de ver el mundo es la correcta, sino que hay millones de personas que me enriquecen con sus experiencias, con sus virtudes. San Francisco nos enseña eso, ¿sí? San Francisco, quien es nuestro fundador, nos enseña que no solamente el franciscano, no solamente él tenía la verdad de todo, sino que todo mundo tenía una cierta verdad que nos ayuda a crecer. Yo creo que cuando nosotros nos damos cuenta que en la diferencia, en eso aquello en lo cual no somos homogéneos, podemos trabajar, somos realmente capaces de hacer muchísimas cosas más. Entonces, la filosofía en una sociedad como la nuestra es súper importante, ¿sí? Y yo quería preguntarle a Jonales, porque también usted está estudiando filosofía y en muchos países se ha querido quitar el estudio de la filosofía porque dicen que es inútil. ¿Qué hacemos con eso, John? Inútil, yo no le llamaría inútil, sino que no hemos sabido valorar aquello que nos presta la filosofía. La filosofía está en todas las ciencias, es la que nos interroga, es la que nos permite preguntarnos el porqué de tal cosa. O sea, ¿por qué existo?
¿Por qué soy feliz? ¿Por qué lloro? ¿Por qué tengo sentimientos? Eso lo dice la filosofía, pero se traduce en esa, por ejemplo, se puede traducir en psicología, claro, que estudia ya más concretamente el sentimiento o el por qué la persona está llorando. Pero ¿quién se hizo la pregunta? La filosofía. Así que yo no le llamaría inútil, yo le llamaría que no la valoramos o que no le vemos el valor en sí. Entonces sería eso, mi hermano, así a grosso modo, y es lo que queríamos compartir con los hermanos en esta primera parte del programa, y es ese sentido de nuestra etapa de formación en San Bernardino, que es el estudiantado. Claro, y además en la Casa de Formación San Bernardino pues tenemos momentos fraternos, nos formamos, somos en este momento en la casa somos 26 frailes, ahí nos formamos, ahí estudiamos, ahí trabajamos también en los apostolados que se nos pide. Bueno, queridos televidentes, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Quédense con nosotros y sigamos conversando acerca de nuestra vocación. Franciscaneando. Me llamaste Jesucristo, tras de ti a caminar, a dejar barcas y redes sin volver la vista atrás. Cuán largo que es el camino, qué gran trecho a recorrer, mas al atardecer en el cielo yo entraré. Jesucristo me has enviado tu evangelio a predicar, un mensaje de alegría, de justicia, amor y paz. Cuán largo que es el camino, qué gran trecho a recorrer, mas al atardecer en el cielo yo entraré. Bueno, apreciados hermanos televidentes, hoy seguimos en este programa Franciscaneando, y esta vez vamos a continuar con el siguiente interrogante: el por qué estoy yo hoy aquí, por qué he decidido decirle al Señor sí, por qué he decidido decirle al Señor quiero seguir este camino, quiero seguirte de corazón. Por eso quiero preguntarte, apreciado hermano Robinson, ¿por qué decidiste decirle sí al Señor? ¿Qué te hizo a ti llegar? ¿Qué causas o qué acontecimientos de tu vida te condujeron en este camino franciscano? Ok, Jonales, yo creo que es una pregunta que todos nos deberíamos hacer, ¿no? Que todos quienes estamos aquí en este salón, también quienes están en sus casas, deberíamos hacernos la pregunta, y es ¿por qué a nosotros? Hay un pasaje muy, muy lindo que siempre me ha llamado de San Francisco, y es que un hermano suyo, es decir, un hermano franciscano, le preguntó que por qué Dios lo había elegido a él, ¿sí? Y yo creo que es una pregunta que todos nos deberíamos hacer. En la vida cotidiana nosotros nos hemos sentido elegidos por alguien, ya sea por nuestras mamás, por nuestras novias, digamos, ya sea por nuestros amigos. Siempre hemos sido elegidos, y eso ha marcado en nosotros una impronta muy importante, una experiencia que en ocasiones es muy difícil que nosotros podamos hacerla discursiva, pero que podemos decir algunas cosas que nos permiten reconocer esa Pascua, es decir, ese paso de Dios por nuestra vida. Bueno, principalmente mi vocación nació en mi casa.
Somos católicos, no muy practicantes, pero somos católicos a agua de rosas, como dice el Papa, ¿no? Y entonces mi vocación nació ahí. Yo empecé a colaborarle al Padre cuando tenía 12 años, pues era normal, era como, no, pues ayudarle al Padre. Ya después cuando estaba haciendo 11, ya pues uno a esas alturas uno debe plantearse y preguntarse muchas cosas. ¿Qué voy a hacer después de terminar el colegio? Y estos sacerdotes que vivían, la gente que colaboraba en la iglesia, mis vecinos, me daban lecciones acerca de ese amor a Dios, ese amor de Dios que uno a veces no se da cuenta por muchas circunstancias. Entonces yo dije, estas personas son muy buenas, estas personas hacen muchísimo bien. Yo quisiera ser uno de ellos. Principalmente, yo quisiera ser un sacerdote. Ya después, con el paso que conocí a los franciscanos, me di cuenta que que el sacerdocio es un regalo, uno viene principalmente aquí a ser un hermano, ¿sí? Es decir, alguien igual a otros que vive una experiencia diferente a la de los demás, pero que siempre todos estamos enfocados hacia un mismo punto, ¿sí? Y es hacia la felicidad, ¿no? Yo creo que en eso Jesús lo redujo muy bien al decir que somos bienaventurados, ¿no? Somos bienaventurados cuando hacemos lo que queremos en el sentido del bien, ¿no? Somos bienaventurados cuando nos sentamos a charlar con alguien que nos necesita. Somos bienaventurados cuando perdemos el tiempo con nuestros hijos, cuando jugamos el tiempo con nuestros hijos. Somos bienaventurados cuando llegamos cansados del trabajo, pero llegamos a sonreírle a nuestra esposa, a nuestro esposo, ¿sí? Entonces yo creo que ahí principalmente nace mi vocación, sí. Impresionante, hermano. ¿Y la tuya, Jonales, cómo nació? Bueno, la mía es un poquito extensa, pero vamos a redondearlo un poco. Y todo comenzó con un retiro espiritual. Yo viví un retiro espiritual donde pude acercarme más a Dios. En ese retiro espiritual encontré la misericordia de Dios. Me sentí amado por Dios. Entonces yo comencé a acercarme más a la iglesia. Yo pues era un poquito distante, a pesar, o sea, yo era, como usted decía, cristiano agua de rosas, ¿sí? Sí, agua de rosas. Asistía, pero poquito. A pesar de que, bueno, mi papá es una persona pues muy de iglesia, de rosario frecuente, mi mamá igual. Una familia pues muy acercada a la iglesia. Yo sí era más o menos. A partir de este retiro espiritual pude acercarme un poquito más a Dios. Pude sentir ese amor de Dios. Entonces yo comencé a seguir a Dios, comencé a asistir más a Eucaristía, comencé a asistir a grupos de oración. Después me comenzó, como yo le diría, como una piquiña, como un preguntarme, de decir, ¿cómo sería yo de sacerdote? Pero no específicamente como sacerdote, sino ¿cómo sería yo de franciscano? ¿Qué es eso? Yo comencé a averiguar qué es franciscano. Entonces yo comencé a averiguar, entonces, un poquito de la vida de San Francisco, de servir. Eso, pues, por ejemplo, eso fue lo que más me interpeló, el servicio a los demás. Ese servicio a los demás me interpeló tanto que yo quise profundizar un poquito más, ir a una experiencia de Semana Santa, ir a misión. Entonces llegó más esa motivación por querer seguir a Dios radicalmente. Yo tenía pues una pareja, yo tenía pues mi novia. Entonces yo me comencé a preguntar, ¿qué quiero en mi vida? Yo estaba en un momento donde no sabía ni qué quería. Por una parte, irme a estudiar medicina. Por otra parte, meterme a la vida religiosa. Estaba en una encrucijada que no sabía qué hacer. En esa encrucijada, yo voy al Santísimo a propósito de la celebración del Corpus Christi. Yo me acerqué al Santísimo y le pregunté, Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? Y les puse a él frente al Santísimo, le dije, Señor, quiero seguirte, pero también me siento un poco enamorado. Entonces yo comencé a poner mi sentimiento en una balanza.
para ver si pesaba más mi amor hacia esa muchacha o si pesaba más mi vocación. Efectivamente, pesó aún más mi vocación. Y yo dije ahí frente al Santísimo, Señor, desde ahora quiero seguirte a ti. Pues dame las fuerzas suficientes porque yo soy un ser humano débil que puede caer. Por eso te pido, Señor, dame las fuerzas necesarias para asumir este camino vocacional. Y es cuando yo le digo al Señor eso, y es cuando vienen muchas tentaciones de todas partes. Y como dijo algún hermano un día, esto es de fe. Si no fuera por la fe, hace rato estuviéramos fuera. Pero hay algo invisible, se podría decir, o ni siquiera invisible, es Dios, el que va transformando, el que va moldeando mi camino, el que va armando mi vida vocacional. Y yo lo he sentido pues en esa cuestión del armar, de que mi Dios me va conduciendo. ¿Por qué? Porque bueno, yo en la comunidad pues, ya habían vivido la convivencia regional. Claro. Y yo pues no podía entrar porque no había vivido la convivencia regional. Y resulta y pasa que sale otra convivencia regional justo casi a 4 cuadras de mi casa. Y yo puedo vivir esa experiencia. Voy a la regional y paso al postulantado. Esos sucesos que aunque parecen pequeños, para mí son enormes. Porque si no fuera pasado así, yo quizás no estuviera aquí. Yo veo en esos sucesos de mi vida vocacional cómo Dios va poniendo cada punto, cada trazo, porque Dios es como ese artista, ese pintor, que va pintando la obra de arte, que es la vocación de cada uno de nosotros. Llámese vocación a la vida religiosa, o llámese vocación al matrimonio, vocación a un laico comprometido, llámese cualquier estilo de vida. Pero Dios va dibujando, va trazando y va pintando la obra de arte que sería nuestra vocación. Entonces, más o menos así, apreciado hermano, es un poquito mi experiencia vocacional y cómo estoy aquí, por qué tengo esto. Claro. Más adelante lo explicaremos más profundo, hermano. Claro que sí. Vea, todo esto son experiencias que nos han ocurrido a nosotros al igual que ustedes. Pensemos en cuando vamos a tener este breve corte comercial, pensemos cómo ha sido también nuestra experiencia. La de Jonales ha sido maravillosa y yo creo que la de todos nosotros también. Vamos a ir a comerciales, ya regresamos, quédense con nosotros. Franciscaneando. Estar ahí junto a nosotros, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a seguir conversando un poco acerca ya de nuestro proceso formativo o nuestra experiencia formativa en la Orden de los Frailes Menores. Recordemos que esta orden tiene 800 años de historia, perdón. Fue fundada por Francisco de Asís. Él inició a vivir una vida evangélica y muchas personas se le fueron adhiriendo, ¿sí? Entre esas muchas personas que se le han ido adhiriendo, entre religiosos, religiosas, laicos comprometidos, personas que sienten un gran cariño por este santo, estamos nosotros dos también. Entonces, San Francisco es un santo muy conocido por ser el santo de la paz, por ser aquel también defensor acérrimo de la naturaleza, de todo aquello que Dios nos ha dado para que podamos compartir nuestra existencia. Por eso no es muy menospreciable decir que este Papa que tenemos ahora se llama Francisco, en honor a Francisco de Asís, que le ha dedicado 2 grandes de sus encíclicas, una se llama Fratelli Tutti y la otra se llama Laudato Si. Entonces, ahora sí vamos a conversar acerca de nuestro proceso formativo en la Orden de los Frailes Menores. Jonales, ¿cómo es ese proceso formativo con la Orden de Frailes Menores o frailes franciscanos? Desde mi experiencia, ¿verdad? Claro que sí. Listo.
Bueno, yo, pues como lo mencionaba anteriormente, inicié con la cuestión de las convivencias. Eso Sí. es lo primero. Yo inicié mi proceso con 17 años de edad. Yo dije al Señor, vamos a meterme en esto, vamos a darla toda. Y comencé ese proceso. Comencé en la primera etapa que se llama el postulantado. Y bueno, quisiera comenzar con cómo Dios me ha ido moldeando a través de este proceso formativo. O sea, nosotros venimos con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Le entregamos eso a Dios. En el proceso formativo hay un desaprender para aprender. Desaprendemos aquellas cosas que dificultan nuestro caminar en la vida vocacional, en este caso en la vida franciscana. Los formadores, que son los encargados de acompañarnos en los procesos formativos, nos van, como su nombre lo indica, formando. Pero el verdadero formador, cabe resaltar, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va formando, nos va moldeando, va sacando aquellos defectos y va potencializando nuestras virtudes. No es que en los procesos de formación yo vaya a dejar de ser Jonales o usted vaya a dejar de ser Robinson. No. En los procesos de formación somos como somos, pero moldeados, pero transformados. Es como si fuera, todo es como una pequeña arcilla. A medida que vamos avanzando, Dios nos va formando, nos va tallando y nos va haciendo una porcelana fina. Eso en cuanto al postulantado, es como la primera etapa, claro, donde nos van formando. Después uno va siguiendo la cuestión del noviciado. ¿Cómo es esa cuestión del noviciado, hermano? Bueno, el noviciado es noviciado viene una palabra que significa nuevo, ¿sí? Entonces es una etapa que sigue después al postulantado en un hermoso pueblo que se llama Ubaté, Cundinamarca, que queda por aquí cerquita. En esa etapa formativa nosotros ya nos abrazamos más concretamente la vida franciscana, ¿sí? Entonces empezamos un estudio muy arduo de los escritos de San Francisco, de las constituciones de la orden de los frailes menores, de la historia de nuestra provincia, de la historia de la orden, porque como diría un gran santo de nuestra iglesia, lo que no se conoce no se ama. Entonces debemos conocer aquello que queremos amar por el resto de nuestra vida. Ese es el noviciado. Ahí compartimos el compartir fraterno con los hermanos, con las personas de estas veredas que conviven junto a nosotros, que son personas muy sencillas y humildes, que abren y aman profundamente a los franciscanos que llevan 400 años en Ubaté, ¿sí? Entonces, esa es la experiencia del noviciado. Allá pues al inicio del noviciado, como uno de los signos más importantes que se da es que recibimos el hábito, ¿sí? Ahí ya cada uno empieza a aportar este hábito que tiene un significado muy importante para cada fraile menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque San Francisco tomó este hábito de los agricultores de su época, ¿sí? Como signo de ese cambio, como signo de esa cercanía que Dios tiene con los humildes, con los pequeños, ¿sí? Entonces, ese es el postulantado. Ya después vamos a seguir a otra etapa que es donde nosotros nos encontramos, que es el tiempo de la profesión temporal. Jonales, ¿eso en qué consiste? ¿Por qué profesión temporal? Es un tiempo de preparación. O sea, eso es como si fuera un desierto. En el desierto hay dificultades. Es un camino arduo, es un camino fuerte, es un camino a veces doloroso, pero a veces nos encontramos con oasis, claro, esos momentos de felicidad. Como es un camino, como es ese desierto, presupone un camino un poquito extenso y de preparación. De ahí llega, después del noviciado, la cuestión de los votos temporales, donde comenzamos a vivir como religiosos, a ser franciscanos, pero sin tener votos perpetuos todavía. Tenemos votos temporales,
que nos ayudan a discernir aún más si esto es verdaderamente lo que yo quiero, si esto es verdaderamente lo que yo quiero vivir, abrazar y amar. Entonces aparece ese tiempo de profesión temporal, donde yo medito mi vocación, donde yo digo, vuelvo y pongo en balanza mi vocación y digo, estos son mis cualidades, estos son mis defectos, estas son las dificultades que muchas veces se van a presentar en mi vida, estas son las cualidades, y comienzo a poner todo en una balanza y comienzo a pesar mi vocación. ¿En verdad quiero seguir radicalmente mi vocación? ¿En verdad quiero abrazar esto con amor? ¿O a medida del camino siento que no y no está mal? Pero es importante que estemos en una constante interpelación, preguntándonos el por qué. Esto no es que yo haya dicho el primer día, Señor, quiero seguirte y ya, voy a ser sacerdote, voy a ser franciscano toda la vida. No, esto es de día a día. Esto es de día a día yo preguntarme, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Señor, ¿qué quieres de mi vida? A propósito de la Eucaristía. Claro. ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía, incluso aquí pues pongo y expongo esta partecita, nosotros tenemos la Eucaristía en las mañanas. En esta etapa de formación inicial las tenemos en las mañanas. Termina la Eucaristía y al terminar la Eucaristía se nos invita a una misión. Y esa misión la afrontamos con el hermano, con el otro. Estamos en una constante misión, en un constante preguntarnos. Termina esa Eucaristía y afrontamos una serie, unos retos, afrontamos calamidades, afrontamos felicidades, afrontamos una serie de situaciones en nuestras vidas que no son malas, sino que nos ayudan a discernir nuestra vocación. Pero es muy bonito ese gesto de que la Eucaristía sea en la mañana, porque nos ayuda a meditar, nos ayuda a ponernos en modo misión, a ponernos activos, a ponernos a decir, el Evangelio de hoy nos habló de tal cosa, pero ¿qué te dice el Evangelio de ti? ¿Qué te dice el Evangelio a ti? ¿Será que eso es lo que yo quiero? Por medio del Evangelio Dios te va hablando, por medio de la palabra, por medio de la Eucaristía, por medio de la comunión con los hermanos. Porque esas son dos cuestiones que también son muy interesantes. Mi comunión eucarística y mi comunión con el hermano. No son dos cosas apartes. Las dos van unidas. Por ejemplo, eso lo vemos en la estructura de la Eucaristía. Primero es esa comunión con el hermano, por medio de esa paz. Me reconcilio con mi hermano, tengo esa paz interior y desde esa paz recibo la comunión. Todos esos signos que suceden en nuestra vida formativa, en nuestra experiencia de profesos temporales, nos ayudan a meditar sobre mi vida vocacional, sobre mi vida humana, mi vida franciscana, mi vida fraterna, mi vida de oración. Todo es un meditar, todo es un preguntarme, un preguntarle a Dios, un preguntarle al hermano. Porque ¿dónde puedo encontrar a Dios? Sí, lo encuentro en la Eucaristía, pero también lo puedo encontrar en el hermano que me hable, que me dice ánimo, pa'lante, o me invita a cuestionarme, me interpela porque hay cuestiones que me dice el hermano, oye, estás fallando en tal cosa. Yo escucho al hermano porque yo sé que en el hermano habita la voz de Dios. Es muy interesante ese punto. ¿O cómo lo ve usted, hermano? Pues claro, yo creo que algo que nosotros debemos tener en cuenta y que les queremos transmitir mucho, y es que aquel que ha decidido abrazar un estilo de vida como es la vida religiosa o ser laico comprometido, somos personas común y corriente, es decir, somos seres humanos que hemos decidido abrazar un estilo de vida que supone un camino muy interesante y principalmente el franciscano. Hay una leyenda africana que dice que ellos tienen muy en cuenta algo, incluso se lo repiten a cada instante, y es que es una expresión así como Tubuntu, ¿sí? Que ahora ha sido muy famosa, pero pues no quiero que la veamos en ese sentido. Tubuntu quiere decir soy porque somos, ¿sí? Es decir, cada hermano franciscano, y yo creo que si nosotros como colombianos no somos capaces de ver eso, de que soy porque somos, ¿sí?
nos lleva a realmente darnos cuenta de que somos corresponsables, ¿sí? De que nos necesitamos los unos de los otros. Esa es nuestra vida, ¿sí? No solamente la de los religiosos, la de los franciscanos, la de los laicos. Esa es nuestra vida de colombianos. Tenemos que ser capaces de que, hombre, al lado mío hay alguien que quizá no conozco, pero que hay algo que nos une, ¿sí? Por ejemplo, cuando venimos en el Transmilenio para acá, se suben muchísimas personas que no conocemos. ¿Qué es lo único que nos une? Quizá no decir que todos somos hijos de Dios, porque habrán personas que no creen esto, pero sí que somos colombianos, sí que nos necesitamos. Y yo creo que el franciscanismo, en toda su grata herencia, nos ha dejado eso, ¿no? Yo soy franciscano porque somos franciscanos. Yo soy colombiano porque somos colombianos, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante, Jonales. Yo creo que ir hablando un poco de esto, de nuestra experiencia en las casas de formación, son interesantes. Bueno, queridos teleamigos, vamos a ir a una pausa muy corta y ya regresamos. Quédense con nosotros para ya ir concluyendo este tema y para que sigamos aprendiendo mutuamente. Franciscaneando. Alto, escúchame, no sigas caminando más. Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí. Tienes que saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. ¡Qué alegría de ser un testigo de Dios! Es sentirse con fe en el corazón. Y aunque todos me digan que eso no es verdad, yo lo siento en mi vida, aún más, mucho más. Bueno, muy bien, continuamos en nuestro programa Franciscaneando. Muchas gracias por continuar con nosotros. Les agradecemos de corazón ese tiempo que nos están regalando. Hoy estamos hablando de algo que es muy común a todos, a nosotros, a ustedes, y es el tema de la vocación. Todos hemos sido llamados a algo, ¿sí? Hemos sido llamados a hacer lo que nos hace felices. Hemos sido llamados por Dios para seguir un camino que Él mismo nos ha ido mostrando. Entonces, ese es el tema que hemos querido comentarles hoy. Hemos hablado de nuestra experiencia vocacional, también de nuestra vivencia en la etapa formativa en la cual estamos, en la formación que la Orden de Frailes Menores tiene para aquellos que hemos decidido abrazar este estilo de vida. Y ya como les decía, pues la vocación es algo de todos, no es solamente de los religiosos, sino es de todos. Tenemos que ser fieles a ella, tenemos que vivir alegre eso que hemos decidido. A veces la vida nos da golpes muy fuertes, pero tenemos que seguir adelante, ¿sí? Seguir adelante es aquello que quisiéramos que en sus corazones se quedara, ¿no? Hemos pasado de muchas pruebas, pandemia, ahorita todo este auge electoral que hay, en fin, seguiremos adelante, pero seguiremos adelante en la medida en que seamos capaces de vivir alegremente aquello que hemos decidido. Jonales, ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero quisiera preguntarle qué opina usted ya de la vocación que... Yo creería, a propósito de una lectura, de una reflexión que el Papa hacía del Corpus Christi, en este caso hizo la reflexión del Evangelio de Marcos 14. En ese Evangelio sale una figura y es la de el hombre que lleva el cántaro de agua.
A ese hombre que lleva ese cántaro con agua lo siguen los apóstoles, lo siguen los discípulos del Señor buscando ese lugar donde se va a realizar la última cena. Quiero centrarme en la figura de ese hombre que lleva ese cántaro, porque lo siguen aquellos hombres que tienen sed de Dios. Es importante tener sed de Dios, sed que muchas veces se ha perdido. Hemos perdido la sed de Dios, hemos perdido ese rumbo que nos acerca a Dios, hemos perdido ese caminar. Nosotros debemos ser ese hombre que lleve ese cántaro que va a ayudar a calmar la sed de muchos hombres que tienen hambre y sed de Dios. Yo creería que esa es nuestra misión. A propósito también de esta cuestión de la solemnidad del Corpus Christi, la procesión que se hace la procesión llevando el Santísimo. Nosotros somos portadores, nosotros como frailes, como hermanos que nos preparamos, pero también todos y cada uno de ustedes, hermanos, son portadores de esa palabra de Dios, de esa buena nueva que se transmite en cualquier estilo de vida, en cualquier vocación. Nosotros como hermanos predicamos, anunciamos y proclamamos la buena nueva de Dios, pero ustedes también anuncian, proclaman y llevan esa buena nueva. Para aquellos que son casados, el esposo proclama esa buena nueva a su esposa y viceversa, su esposa también le proclama esa buena nueva. El hijo a su padre, el padre al hijo, el laico al grupo de catequistas al cual se está acompañando, el jefe a sus trabajadores, el militar a los infantes. Cualquier vocación es un momento propicio para llevar esa agua que va a saciar esa sed. Somos portadores de esa buena nueva, somos portadores de ese Dios que está dispuesto a amar, que está dispuesto a entregarse y se entrega todos los días. Y lo vemos en la Eucaristía, donde Dios se entrega por cada uno de nosotros, se entrega por amor a cada uno de nosotros. Esa es como la pequeña conclusión que quisiera dejar ahí. Y hermano, ¿alguna invitación que quieras hacer en torno a la vocación? Claro que sí, yo creo que la invitación ya para la conclusión a la que queremos llegar es la siguiente. La vocación es un llamado, sí, es un llamado que hemos recibido. En este caso hemos recibido de Dios, cada uno de nosotros ha recibido un llamado de Dios. Tenemos que ser felices en ese llamado, ¿sí? Debemos luchar para que nuestra felicidad realmente sea realizada, ¿sí? Para un hombre, un filósofo como Aristóteles, ese es el culmen al cual el ser humano tiene que llegar. Incluso para el mismo Jesús, la felicidad no es estar sonriendo a cada rato, la felicidad es una actitud de vida, ¿sí? Como les mencionaba anteriormente, a veces la vida nos golpea muy fuerte, pero tenemos que seguirla amando, porque no tenemos otra vida. Esta vida que vivimos acá es la que va a quedar en lo profundo de nuestro corazón, va a quedar en el corazón de todos aquellos que tienen la oportunidad de compartir su vida con cada uno de nosotros. Seamos capaces de dialogar, de escuchar a los demás, que esa vocación a la que hemos sido llamados realmente nos ayude a acercarnos a los otros, ¿sí? Seamos instrumentos de paz y de amor en nuestras comunidades, en nuestras casas, en todos esos lugares donde nosotros nos movemos. Entonces, les queremos agradecer a cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias Paolo, Jonales, a todo el equipo de Teleamiga que siempre nos acoge con tanto cariño. Jonales, nos vamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Somos la iglesia en salida al encuentro con nuestros hermanos, dispuestos a evangelizar y a testimoniar. Paz y bien a los hermanos de buen corazón.
Con San Francisco vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Franciscaneando.